Nos metemos ahora con los números de este miércoles. 0,3% lo que creció anualizado Israel en el segundo trimestre de este 2024, datos que acaban de conocerse y que revelan el tremendo impacto que está teniendo la guerra contra las distintas facciones terroristas que lo están atacando en la economía israelí. Pensemos que las proyecciones que se hacían respecto del crecimiento que iba a tener Israel en este 2024 hablaban de entre 2,3 y 5% de crecimiento. Y ahora estamos hablando de que si anualizamos lo que creció en el segundo trimestre, estaríamos ante 0,3, un estancamiento total. Bueno, esto ya ha llevado al Banco Central de Israel a reducir las previsiones. En la última actualización estaban en 1,5 de crecimiento, las redujo a 0,5 y quizás termina estando incluso por debajo de eso. Esto, para que tengamos dimensión, el costo que está significando esta guerra para Israel, no solo a nivel humano, sino también a nivel económico, pensando, entre otras cosas, que muchos de los soldados que están combatiendo son reservistas que han dejado sus trabajos, lo cual genera una merma en la economía, sumado esto a los problemas logísticos, los problemas comerciales y toda una serie de dificultades que la guerra tiene aparejados, además de un aumento muy fuerte del déficit público para sostener los esfuerzos militares. Claro, el gobierno sabe que una vez que está en funcionamiento la maquinaria militar, hay una oportunidad entonces de avanzar y poder hacer una diferencia para la seguridad de los ciudadanos israelíes, generando golpes que sean muy fuertes contra Hamás, apuntando a su destrucción como estructura militar, y contra Hezbollah, apuntando a reducirlo significativamente. El tema y el problema es que sostener en el tiempo estos esfuerzos puede terminar teniendo consecuencias económicas muy delicadas. Segundo número del día, bueno, tiene que ver con uno de los títulos y la situación en Georgia, y es que datos preliminares muestran que en la primera jornada de votación anticipada 252.000 personas fueron a votar. Para que tengamos dimensión de lo que esto significa, en la elección de 2020, Biden le gana a Georgia a Donald Trump por 12.000 votos. Es decir, que las 252.000 personas que votaron ayer quizás resolvieron o pueden haber sido y estar siendo decisivas para lo que se termine de resolver el próximo 5 de noviembre, cuando sea el día oficial de la votación. Es cada vez más importante en Estados Unidos la votación anticipada. Es uno de los recursos que se han implementado en los últimos tiempos para combatir cierta apatía que se genera en Estados Unidos, porque la verdad es que, insisto, cerca del 50% de las personas habilitadas para votar son las que terminan haciéndolo. Es una tasa de participación muy baja comparada con cualquier otro país y con cualquier otra democracia desarrollada. Son números más de democracias, bueno, sin el nivel de desarrollo político que tiene Estados Unidos. Y marcan también estrategias como es lo que sucede con el voto por correo, que también se habilitó ya desde la semana pasada y que también está generando mucha gente que pueda ir y participar. Georgia ha estado clave porque entrega 16 electores y es uno de los 5 o 7, depende si utilizamos una mirada un poco más amplia o un poco más acotada, de uno de los 5 o 7 estados que van a seguramente definir la elección, porque son los pocos que están así, muy cerrados, muy parejos, y es muy posible que quien gane en Georgia termine siendo presidente de los Estados Unidos. Pasamos ahora a las caras de este miércoles, y la primera es la de Román Ruiz Bohórquez, otro alcalde asesinado en México, luego de lo que ocurría con este alcalde decapitado en el estado de Guerrero, generando la conmoción que ese hecho generó, sabiendo además de estadísticas que marcan, bueno, cómo decenas de alcaldes han sido asesinados en los últimos años en México, y cómo, bueno, más de una treintena de candidatos a distintos cargos de nivel local fueron asesinados en la campaña electoral de este año, donde se renovaron autoridades locales, además del Congreso y de la Presidencia de la República.
Lo que se sabe de este caso, que ocurrió en Oaxaca, el alcalde de una comunidad indígena, que es Candelaria Lojicha, donde eran las 23 horas, ya pasadas las 11 de la noche, cuando un individuo que aparentemente actuaba solo lo apuñaló. Borges pidió ayuda, llegó a ser trasladado a un hospital, pero terminó perdiendo la vida antes de que pudieran intervenirlo. Por ahora no hay indicios de que se trate de un caso vinculado al crimen organizado, como sí fueron la mayor parte de los asesinatos de alcaldes y de figuras de la política local mexicana, pero la preocupación está y marca el nivel de violencia que se está viviendo hoy en México, sobre todo al nivel de la política local, al nivel del territorio. Segundo rostro del día. Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania y un ejemplo para el resto de las potencias occidentales en su posición sobre Israel. Ustedes saben que lamentablemente muchas de las potencias occidentales se mantienen un poco ambivalentes respecto de Israel, apoyando algunas acciones, siendo críticos con otras acciones, muchas veces sin tomarse el trabajo de analizar realmente lo que sucede en el terreno, como por ejemplo cuando se habla de las muertes civiles que se producen o de los ataques que realiza Israel en zonas civiles, y cómo a veces hay referentes en Occidente que condenan ese tipo de operaciones desconociendo que son los propios terroristas los que utilizan justamente esas instalaciones civiles para esconderse y para utilizarlas de plataforma para atacar a Israel. Bueno, en ese contexto yo quiero que escuches el testimonio y el discurso que hizo Annalena Baerbock ante el Parlamento alemán, ante el Bundestag, destacando primero cómo el horror que se está viviendo en todo Oriente Medio fue desatado por los terroristas, no por Israel. Cómo los terroristas buscaban expresamente generar esa inestabilidad. Cómo hay que respetar, por supuesto, el derecho humanitario, pero, por ejemplo, lo que establecen las propias Naciones Unidas respecto de que si hay una instalación civil que es utilizada como escudo por los terroristas, deja de estar protegida y se vuelve un blanco que se puede atacar. Eso es algo que establecen los propios criterios de la ONU y que, sin embargo, muchos olvidan cuando acusan a Israel de atacar una escuela o de atacar una mezquita. Bueno, Baerbock lo recuerda aquí y lo ratifica, ratificando que Israel no solo tiene derecho a defenderse, sino que tiene derecho y que debe destruir a los terroristas que atacaron de la forma en la que lo hicieron a Israel. Bueno, una serie de consideraciones que marcan dónde está parada hoy Alemania. Fíjense, justo Alemania, con la historia que hay respecto del pueblo judío, en una posición mucho más clara, mucho más categórica de defensa de lo que está haciendo Israel en esta guerra contra 7 frentes simultáneos que está enfrentando, y que se diferencia de posiciones, por ejemplo, del principal socio que tiene Alemania en la Unión Europea, que es Francia, con un Emmanuel Macron cada vez más cerca, pareciera, de posiciones anti-israelíes, como probablemente vayamos a ver en un ratito. Escuchemos lo que decía Annalena Baerbock en el Parlamento alemán. Die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört. Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Dazu steht Deutschland und das bedeutet für uns Sicherheit Israels.